Bueno, reiteramos los agradecimientos entonces a nuestros auspiciadores, ¿cierto? Y ya entramos en tierra derecha a lo que va a ser esta doble jornada de nuestro seminario. En función del programa del evento, durante la jornada de esta mañana desarrollaremos 5 exposiciones. Hemos destinado un espacio publicitario de 5 minutos entre cada presentación, donde podremos conocer un poco más acerca de nuestros auspiciadores, sus insumos y su tecnología, ¿cierto? Que es parte fundamental de esta cadena de valor en la fruticultura. A todos ellos les damos las gracias, reconociéndoles como actores fundamentales, como les digo, ¿cierto? Y que con su apoyo nos es posible concretar este evento. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar con las presentaciones, les invitamos a que realicen sus preguntas por escrito a través del chat, ¿cierto? Durante la presentación del expositor. Al finalizar cada presentación, seleccionaremos 3 de estas preguntas para su desarrollo. Las demás preguntas serán enviadas al expositor para su posterior respuesta vía correo electrónico. Les comento que al momento somos sobre 250 personas conectadas desde Chile y otros países, ¿cierto? A quienes les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Sabemos que el agua es un recurso vital y no renovable, fundamental para la vida y, por supuesto, para el desarrollo de la agricultura y la fruticultura. Es por esto que quisimos abrir el evento con este tema, para lo cual hemos invitado a 2 profesionales con conocimiento y experiencia quienes desarrollarán la siguiente presentación en forma conjunta. Ellas son Claudia Pizarro. Claudia es ingeniero civil industrial, titulada de la Universidad Federico Santa María, con un diplomado en riego tecnificado de la Universidad de Talca. En el año 2009 recibió una distinción por su contribución, ¿cierto?, a la gestión del recurso hídrico en Chile por parte del Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Riego. Ejerció el cargo de directora de la Asociación de Riego y Drenaje entre los años 2011 a 2015. El año 2013 participó como panelista en la cumbre hídrica de la Irrigation Association Austin, Texas, USA. Desde el año 2018 a la fecha, forma parte del Comité Político de Riego del Consorcio Lechero de Osorno. Asimismo, desde el año 99 a la fecha se ha dedicado al riego tecnificado en la zona sur, a cargo de la empresa Asesoría Simprove Limitada, consultora para la Ley de Fomento al Riego 18.450. Por su parte, Macarena Muñoz es abogada, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad Complutense de Madrid, socia fundadora de Agua Consultora Legal y corredora de derechos de agua. Es miembro de la AGRID y del subcomité político de riego del Consorcio Lechero. Trabajó 10 años en la división legal de la Dirección General de Aguas a nivel central. Es asesora en temas de gestión hídrica, medio ambiente y desde el punto de vista técnico-legal. Especialista en temas de fiscalización del cumplimiento de la normativa de derechos de agua y en temas de multas y procedimiento de pago de patentes por no uso de derechos de agua. Dejamos con ustedes entonces a Claudia y Macarena con su presentación conjunta titulada Escenario hídrico en los acuíferos de la zona sur, la cuenca del río Bueno Medio y los desafíos que vienen. Claudia, Macarena, bienvenidas. Claudia, parte. Hola, buenos días. Antes que nada, muchas gracias a Coprinsen por la invitación, por hacernos parte de este programa. Bienvenidos todos los participantes y espero que estos minutos de conversación conjunta con Macarena sean para todos de interés y poder aclarar las dudas, despejar lo que es el escenario hídrico en el que nos encontramos hoy en la zona sur. No sé si ven bien todos la presentación. Ahí ya la tengo compartida. Sí, está ok. Perfecto. Se ve. Perfecto. Bien, el escenario hídrico en el acuífero de la zona sur al que nos vamos a enfocar en este minuto, solamente vamos a orientarnos a lo que es la cuenca del río Bueno Medio, y para eso voy a introducirlos en el tema. ¿Cómo es que llegamos a esta situación? ¿Por qué es que hoy estamos en la situación de agotamiento en la que nos encontramos en la cuenca? Los contextualizo en lo macro, bajamos luego a la cuenca, y de ahí vamos a combinar, vamos a hacer esta exposición bitemática en términos técnicos y en términos legales, complementada con Macarena, para que al final cerremos con los desafíos que se nos vienen para todo el sector frutero y en realidad el sector agrícola, el sector agropecuario en general. Vamos viendo las disponibilidades del recurso hídrico. Bueno, no es novedad y para todos ya sabemos que Chile enfrenta la mayor crisis hídrica de la historia. Esto de la crisis hídrica no es algo hoy día que podamos conversar o analizar como ciclos de periodos cortos o largos, pero que tienen un principio y un fin. Claramente hoy nos estamos enfrentando a una crisis que es bastante más profunda
en el mundo, Chile no está ajeno a ella, y los 5 pilares de los cuales se sustenta este enfoque es el que les comento ahora, basado el primer pilar en lo que es las alzas de temperatura a nivel de planeta, a nivel de globo. Tenemos lo que está en la imagen, una temperatura del globo, del planeta, que oscila hoy día como temperatura media mundial de los 14,9 centígrados, y Chile no está obviamente exento, presentando el año 2019 13,9 centígrados con una tendencia lineal, que es la curva gris, de 0,13 grados centígrados por década. Esto ya nos da una orientación tanto en temperatura, lo que pasa también muy parecido en las precipitaciones, lo que venían siendo precipitaciones muy altas en la zona, ya no se están registrando, sino que al contrario, aquí yo les muestro una precipitación en Valdivia, para que ustedes puedan ver cómo estos ciclos se han ido acortando las de precipitaciones, por tanto la temporada de riego hoy día parte mucho antes y termina mucho después de lo que eran los orígenes. Lo que nos pasa con los eventos extremos también. Hemos tenido y estamos sujetos hoy día expuestos a sequías, inundaciones, variaciones térmicas anómalas, y lo que ha generado no solamente reducción en los embalses naturales, también en los recursos de agua sólida, como los glaciares. Ya tenemos también esta muestra. Aquí ustedes ven una gráfica de 10 años, pero ya es claro que en los últimos 2, 3 años este impacto ha sido mucho más fuerte. Y también tenemos adicionalmente el aumento poblacional, una evolución demográfica en Chile, como la muestra en la gráfica, los primeros años, los últimos 100 años, perdón. Vemos el crecimiento tanto poblacional y de la mano con el PIB, con el crecimiento agroindustrial, ha llevado a que tengamos hoy día un aumento en consumo de alimentos y de industrialización para producción nacional y de exportación a niveles muy superiores, lo que hace que obviamente todo vaya de la mano con un aumento mucho mayor del consumo hídrico. Al lado pueden ver cuál es el porcentaje del consumo de agua en la agricultura, un 72,3% en Chile hoy, en relación al resto de los consumos. Y por último tenemos la salinidad. Esta baja en precipitaciones y aumento en las temperaturas ha generado una mayor salinidad en los suelos, una mayor concentración de sales en los suelos y una menor dilución del agua, de las sales del agua en los acuíferos y en las aguas superficiales. Todos estos 5 efectos generan lo que hoy llamamos como cambio climático. Y este cambio climático, por supuesto, ¿cómo baja a la región nuestra? La situación con la que nos encontramos en la región de los ríos, aquí está lo que ustedes vieron hace un par de semanas en el diario, en la revista El Campo, que es la que generó justamente este webinar. Vemos cómo la cuenca del río Bueno Medio, que es la que destaco en amarillo, cuenca hidrológica no tiene que ver con la cuenca geográfica, sino que más bien es una cuenca hidráulica, se refiere a los aportes hídricos, y en este caso para la nuestra estamos hablando de una cuenca que es birregional, cubre región de los ríos y parte región de los lagos, como pueden ver destacada en amarillo, la oferta de recursos hídricos subterráneos, que se muestra acá, en millones de metros cúbicos año, hoy día está al límite con respecto a la demanda comprometida, es decir, a los derechos constituidos. Si a eso le sumamos los derechos pendientes por constituir, quedamos con una demanda que supera la disponibilidad de agua subterránea. Esto para la cuenca del río Bueno Medio, que es la que graficamos aquí en amarillo, y podemos ver que esa situación no se repite en la cuenca del río Bueno inferior y superior, es decir, hacia la cordillera y hacia el mar. Al contrario, ahí recursos hídricos sobran para lo que es la demanda que tenemos. Esta misma situación que tenemos en el río Bueno Medio se repite en el río Rahue. Estas alertas fueron las que generaron y gatillaron este comportamiento de parte de la DGA de prender las alertas en los últimos años. Aquí, como ustedes pueden ver la gráfica, tenemos una tendencia en la demanda de litros por segundo en los últimos 5 años, que si bien la tendencia era al alza, es decir, tanto en número de solicitudes por litros por segundo y metros cúbicos anual, los últimos 4 o 5 años fue una tendencia explosiva, justamente por el cambio climático que ya les explicaba, lo que generó que el año 2017 se paralizaran las constituciones de derechos de agua. Esta información está bajada
reporte que tiene la Dirección de Aguas en cuanto a las solicitudes de derechos constituidos. Si esto lo sumamos al potencial hídrico que tenemos en la zona, vemos que si bien el país tiene un crecimiento en diferencias de hectáreas, en aumento de superficie regada de 21,5%, esto es entre el año 2016 y 2019, la región de los lagos y los ríos al revés, presenta un crecimiento exponencial, 68-47%, como podemos ver en la gráfica. En resumen, aquí nos encontramos con una zona con un tremendo potencial y que todo el desarrollo agroindustrial o gran parte del desarrollo agroindustrial hoy día se está enfocando, está mirando nuestra región por el potencial que se supone tenemos no solamente en términos de suelo, sino que el potencial que también teníamos en términos hídricos. ¿Y cómo nos vemos ahora y cómo esto se ha manejado en los proyectos? Bueno, nuestra empresa, como comentaba Ramiro, nos dedicamos al tema de postulación a la ley de riego y presentación de proyectos, tanto con subsidio o sin subsidio, para levantar proyectos tecnificados en la zona. Y aquí podemos ver cómo la ley de riego tiene las restricciones para postular y bonificar obras de riego. Su primera prioridad es tener la acreditación de tierra y agua, pero para postular y para iniciar obras se permiten que, de acuerdo a las bases de concurso hoy vigentes, que podamos postularlo a través de aguas en trámite o derechos de agua en trámite para las aguas específicamente subterráneas. Y para el pago del bono, sí se va a requerir, sin excepción, que estas estén inscritas. Y es aquí donde nos encontramos entonces en el problema, que es un desafío, un gran desafío. ¿Cómo hacemos para agilizar un proceso que lamentablemente nos tiene hoy día entrampado? A raíz de esto fue que nace, hace 2 años, entramos en esta gestión con Macarena, con la misma dirección de aguas, en gestiones tanto regionales como nacionales, incluso con la misma GRID. Como ambas somos parte de la asociación gremial, la misma GRID nos ayudó a gestionar con las autoridades, con los distintos gremios también, y presionar para lograr encontrar información de por qué nos encontramos en esta situación de atoramiento, de no resolver los expedientes de forma fluida y por tanto hoy día no de poder tener la seguridad de tener estos derechos constituidos. Los quiero dejar con Macarena, ya que les hice la introducción de por qué estamos en la situación hoy del acuífero, que les voy a dejar de compartir para que entre Macarena. Macarena, ella es abogada, trabaja con nosotros hace 3 años. Ella fue la que participó junto a nosotros en la gestión con la Dirección de Agua, viendo en qué estábamos, y me gustaría que Macarena los introduzca en el tema legal, porque ella tiene el diplomado ambiental y trabajó 10 años en la dirección, para que les pueda indicar en qué situación estamos hoy, y luego yo les cierro con los desafíos que se nos vienen. Macarena, adelante. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Hola, buenos días. Gracias, Claudita. Voy a compartir pantalla. Ahí. Bueno. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Coprinsem por esta invitación tan importante, sobre todo para el tema actual que es tan contingente en cuanto a la situación hídrica en la cuenca del río Bueno. Tal como dice Claudita, nos encontramos en un momento en que ella se contactó conmigo como abogada para empezar a ver este tema de qué estaba pasando con estos expedientes que estaban hace mucho tiempo detenidos tanto en las direcciones regionales de los ríos como los lagos, sin en el fondo información clara ni definitiva de por qué no se estaban resolviendo estos expedientes. Entonces un grupo de empresarios que recurrieron a Claudia quisieron iniciar estas gestiones para poder destrabar y ver qué estaba pasando. Ahí entré yo en este tema y empezamos a investigar y ver bien en realidad por qué estaban detenidos estos expedientes y por qué no se estaban resolviendo. En definitiva, después de haber pasado por las direcciones regionales y terminar en nivel nacional, el tema de fondo finalmente es que no existía o no existe a la fecha una certeza técnica respecto a cuál es la real disponibilidad de agua para otorgarse de manera definitiva
en la zona, específicamente en el acuífero del río Bueno Medio. Entonces, bueno, finalmente logramos que la DGA pudiera tomar como una posición de destrabar estos expedientes y en este momento, esto es lo que les voy a compartir, en este momento lo que ocurre es que estamos a puertas de la dictación de un decreto de reserva. ¿Qué significa un decreto de reserva? Que actualmente está hoy en la Contraloría General de la República. La reserva caudales, ¿qué significa esto? Está en el artículo 147 bis, inciso tercero del Código de Aguas, y es una facultad que tiene el presidente de la República para, a través de un decreto fundado, con informe de la Dirección General de Agua, puede disponer la denegación parcial de ciertas solicitudes de derecho a aprovechamiento que estén en trámite, con el objeto de reservar el recurso hídrico para abastecer a la población. Esto quiere decir, en otras palabras, que finalmente lo que se le da es como un uso exclusivo a estas aguas que se pueden otorgar como de manera definitiva, y el uso exclusivo es para el abastecimiento de la población, o sea, para un uso doméstico. Entonces, a este caudal que existe, que está pendiente de otorgarse, se da prioridad a las solicitudes de derecho que están pendientes para APR o para solicitudes que tengan que ver netamente con uso doméstico. Este decreto de reserva, como les contaba, ha pasado por hartos trámites dentro que ha entrado de la DGA a la Contraloría, ha tenido varios ida y vuelta, y en este momento está todavía en Contraloría General de la República. El trámite que viene después es que se publica en el Diario Oficial y ahí comienza su aplicación. En términos prácticos, luego de que se dicta un decreto de reserva, se otorgan estos derechos definitivos con este caudal acotado que define la DGA como para otorgarse para uso doméstico, y luego se abre la posibilidad, que es la que la DGA ya la han definido así, es que se va a decretar un área de restricción. Les voy a ir contando para que ustedes vayan sabiendo. En el fondo estos son términos que a lo mejor no todos han escuchado, son términos más bien técnicos, jurídicos, específicos, que van a empezar a escuchar ahora en el fondo en esta zona, porque la cuenca del río Bueno Medio, como contaba Claudia, es una cuenca que es birregional y abarca tanto la región de los ríos como la región de los lagos, una parte. ¿Y qué significa? Que este acuífero, el acuífero del río Bueno Medio, se va a declarar área de restricción. El área de restricción está establecida en estos artículos del Código de Agua y del Decreto Supremo MOP 203 de 2013. Estas declaraciones de área de restricción son instrumentos que tiene la DGA para, en el fondo, proteger a un acuífero que puede estar en riesgo de ver, en el fondo, una grave disminución o afectación a los derechos ya constituidos. Esto puede ser a solicitud de parte, que puede ir cualquier particular con informes que lo respalden, estudios técnicos que respalden que efectivamente hay un descenso sostenido en los caudales, o una afectación efectiva de derecho de tercero, o lo puede hacer la DGA de oficio. En este caso que estamos hablando del río Bueno Medio, efectivamente la DGA lo iniciará de manera de oficio, con los respectivos estudios técnicos que la respalden, y luego de esto, en el fondo, los efectos que traerá una declaración de área de restricción es que se restringe la Constitución para nuevos derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se otorgan más derechos de aprovechamiento de manera definitiva y permanente. Simplemente, en el fondo, se cierra el acuífero, como se dice de alguna forma, con los derechos que ya están constituidos, no se otorgan más derechos. Se origina por mandato legal una comunidad de aguas subterránea. ¿Qué quiere decir esto? Todos los titulares de derechos que forman parte del acuífero se deben organizar como una comunidad de aguas subterránea, que luego lo vamos a ver. La DGA queda facultada, solo facultada, para otorgar derecho a aprovechamiento de aguas provisionales, lo cual lo determinará en estos mismos estudios técnicos, cuando decreta el área de restricción, de la posibilidad de dar derechos provisionales en un determinado caudal, que la misma Dirección General de Aguas lo determina, o simplemente puede decir no hay suficiente agua para dar provisionales y
y los limita o no, simplemente no los otorga. Todos los pozos entran a tener que sí o sí tener un control de extracción, el cual efectivamente se tiene que ir enviando la información a la Dirección General de Agua, y el artículo 36 del decreto MOP siempre da la posibilidad de que exista un alzamiento total o parcial de estas áreas de restricción en caso que existieran respaldo a través de estudios que lo avalen para poder hacer este levantamiento. Las áreas de restricción declaradas a la fecha, existen muchas áreas de restricción a lo largo de todo Chile, pero sin embargo donde se centra, donde están como concentradas, estas declaraciones son sobre todo en la zona norte y centro de nuestro país. La más austral que existe a la fecha declarada está en el acuífero del río Maule, en la 7ª región. Como pueden ver, todavía muy lejos de la región de los ríos y de los lagos, donde no, esto es inédito, es primera vez que se va a evaluar esta declaración de área de restricción. Asimismo, no en todas estas áreas que han sido declaradas a lo largo de Chile se han otorgado derechos provisionales, y no en todas se han organizado las comunidades de aguas como lo mandata la ley. Aquí en este plano, digamos, es donde se puede ver, existen las áreas de restricción, pero también las áreas de prohibición. En rojo están las áreas de prohibición declaradas, puse aquí del centro hacia el sur, y las amarillas son las áreas de restricción. La más al sur, aquí vemos en amarillo en el Maule, y la de prohibición es en Concepción, la más austral, digamos. ¿Qué es un área de prohibición? Muchos confunden a veces las áreas de prohibición con restricción, por eso ahora lo traigo aquí para hacer la diferencia. Un área de prohibición es mucho más grave, digamos, que un área de restricción, es cuando definitivamente los estudios determinan que no existe disponibilidad de agua para constituir en el fondo derechos ni en calidad definitivos ni provisionales. Por lo tanto, el acuífero se cierra completamente. No hay posibilidad de otorgar ningún tipo de uso en ese acuífero, y en el fondo también genera la constitución o la organización de una comunidad de aguas subterráneas para la gestión de estas aguas. Las áreas de prohibición, como digo, son mucho más graves porque significa que no existe ni una posibilidad de constituir derechos, ni definitivos ni provisionales, y la más al sur está, como dije, en Concepción en este momento. Ahora, en caso de que se otorgaran derechos provisionales, ahora aquí por ejemplo, en la cuenca del río Bueno Medio, que es lo que nos interesa. Efectivamente, los derechos provisionales son generados solo a partir de una constitución de un área de restricción o cuando se hace una obra de recarga artificial en el acuífero. Estos derechos son derechos que vienen como una especie de condición suspensiva, digamos, hablando en términos bien jurídicos, porque en realidad no son derechos propiamente tal, sino que es una autorización de uso sujeta a una condición. En caso de que se cumplan estas condiciones, se podrían llegar a transformar en definitivo y por lo tanto un derecho propiamente tal. Es facultativo de la DGA otorgarlo, y siempre será cuando exista un caudal disponible para ello y no afecte en derecho tercero. Esto lo va a determinar la DGA cuando declare el área de restricción. Ahí se deberá determinar el caudal que habrá disponible para otorgar derechos provisionales, en qué cantidad. En caso que hubiese esta posibilidad de otorgar derechos provisionales, se van a constituir en el orden de prelación de su ingreso. O sea, el más antiguo va por sobre el más nuevo. Se deben establecer siempre en la resolución que los constituya control de extracción, porque es muy importante este control de extracción, porque las condiciones a las que quedan afectos estos derechos para transformarse en derechos definitivos es que existe un ejercicio efectivo de al menos el 80% del volumen total anual durante 5 años consecutivos, y además que los titulares de los derechos definitivos en el acuífero no demuestren que existen daños para sus propios derechos. Cumpliéndose estas características, la DGA puede transformarlo en definitivo, y también la DGA tiene las facultades de limitar estos derechos o incluso dejarlos sin efectos, como ocurrió en el caso de la Ligua y Petorca. Ahora bien, hablamos de que existe por mandato legal la constitución de comunidades de agua subterránea,
lo cual es muy importante porque son organizaciones de usuarios que logran una, digamos, administración efectiva del recurso hídrico, y es lo que se ha venido por la DGA tratando de fomentar mucho, de que se logren constituir, porque son realmente un organismo que hace que sea más eficiente el recurso, haya más comunicación entre la DGA y los usuarios, y pueden conseguir muchas cosas organizándose. ¿Qué son estas organizaciones de usuarios? Son organizaciones de usuarios, comunidades de agua subterránea, en este caso específicamente, formadas por 2 o más personas, que tengan derechos en este mismo acuífero, en el mismo acuífero común, o en un sector hidrogeológico de aprovechamiento común. En este caso sería en el acuífero del río Medio, Bueno Medio, perdón. Esta forma de constituirse, vamos a verla, puede ser de 2 formas. Puede ser de manera voluntaria, donde todos los usuarios de este acuífero, en este caso, concurren con sus voluntades a través de una escritura pública, y en el fondo la llevan ante el notario, se registra en la Dirección General de Agua, ahí en el fondo se entiende organizada y adquiere personalidad jurídica, y esto es muy importante. Luego se puede inscribir en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces respectivo. Ahora, si es que no hubiese acuerdo de todos los usuarios para lograr generar esta escritura pública de manera voluntaria, entonces se tendría que iniciar la constitución de la comunidad de agua a través de la vía judicial, a través de un comparendo específico que está regulado en el Código de Agua, ahí en los artículos 187 y siguientes, y luego de eso pasa las mismas etapas de la forma voluntaria. Se registra en la División Legal de la Dirección General de Agua, adquiere personalidad jurídica y se inscribe en el Registro de Propiedad de Agua. ¿Cuáles son las principales funciones que son muy importantes, como les comentaba anteriormente? Distribuir el agua, partiendo por eso, la comunidad de agua va a ser la encargada de distribuir y velar porque efectivamente se esté utilizando la agua en la cantidad que corresponde, promover que en el fondo una gestión integral y sustentable del acuífero, mantiene un registro de quiénes son efectivamente los que están usando el agua, en qué medida, mantiene una comunicación constante con la Dirección General de Agua, estudia implementar técnicas para permitir la recarga artificial, por ejemplo, de la fuente subterránea, y esto es muy importante porque las comunidades de agua son las que pasan a tener la facultad de resolver conflictos entre los usuarios, entre sus comuneros, y también en el fondo ellos administran el acuífero, y por lo tanto tienen este rol importante de fiscalizar quiénes están utilizando o no las aguas, sobre todo en estas áreas de restricción donde es muy importante saber quiénes efectivamente están usando o simplemente están especulando con las aguas. ¿Cuáles son las ventajas? Lo que hablamos, interlocutor válido entre instituciones públicas y privadas, conocen muy bien cuál es la sustentabilidad del acuífero, pueden generar informes, pueden generar estudios para ver cómo se está comportando el acuífero con esta comunidad. Tienen personalidad jurídica, por lo tanto pueden postular a instrumentos de fomento, de innovación tecnológica, toman decisiones con más certeza técnica, y bueno, y en general es muy importante cómo una organización de usuarios puede en el fondo generar un cambio importante en la administración de la cuenca, de los derechos de agua. Por lo mismo, estas son situaciones que se nos vienen. Solo para ir terminando, les puedo contar de que las comunidades de agua subterránea en la actualidad existen alrededor de 20 en todo el país, siendo principalmente la zona central la que concentra la mayor cantidad de dichas organizaciones de usuarios. No existen organizaciones de usuarios en este sentido como comunidades de agua subterránea en la región de los lagos, ni tampoco en la región de los ríos, y por lo tanto el gran desafío ahora es informar y enseñar este nuevo escenario que se nos presenta, donde va a ser cada vez más conocido estos términos de comunidades de agua, áreas de restricción, etc. Lo que viene, voy a dejar ahora a la Claudia, que es la que nos va a comentar cuáles serían como los desafíos con los que podríamos nosotros ahora vernos enfrentados de ahora en adelante en nuestra zona de la región de los ríos y de los lagos. Muchas gracias y dejo a Claudia para que continúe.
Gracias, Maca. La verdad es que muy clara y así vamos a terminar. Quiero cerrar con los desafíos que se nos vienen. Les quiero compartir el- los escenarios que vendrían ahora, luego de tener ya claro el marco legal. Después van a poder incluso hacer preguntas también al final. Vamos a tener un panel de preguntas conjuntas, técnico y legal. Pero retomando el tema anterior, y así como decíamos con esta pregunta que yo me había quedado recién, ¿cómo enfrentamos ahora estos desafíos? ¿Cómo hacemos para ir avanzando también en el desarrollo agrícola si no hay desarrollo agrícola, si no hay sustentabilidad hídrica? Justamente Macarena nos dejó más que claro lo que se nos viene en términos legales, cuáles son los pasos que vienen en el tema legal, pero entonces ahora, ¿cómo nos comprometemos nosotros o cómo podemos nosotros avanzar dentro de este nuevo escenario? Y es aquí donde lo que se nos viene es bastante interesante y es donde es el desafío que tenemos. Más que problema, yo lo veo como un desafío, porque vamos a tener un cambio, o sea, tenemos que enfrentarnos a un cambio estructural, un cambio donde estamos hoy día llamados todos a ser partes y ser protagonistas de este cambio estructural. No quedarnos en nuestra silla esperando que las cosas pasen, sino que al contrario, no vamos a tener desarrollo agrícola si no hay seguridad hídrica. Y el concepto de seguridad hídrica lo vamos a ver enfrentado ahora desde de estos 6 pilares que les estamos indicando. No es solamente el consumo humano y saneamiento dentro de los pilares que hoy día vamos a evaluar, sino que también vamos a tener un desarrollo urbano de las ciudades enfrentadas a este cambio cultural, por tanto también nosotros como usuarios de agua de consumo, como usuarios de agua agrícola o industrial, porque agua necesitamos para todo, también vamos a tener que ser responsables en el uso y manejo de esa agua, la sustentabilidad de esta agua en base al medio ambiente y al ecosistema, no dañarlo, dar seguridad alimentaria al crecimiento poblacional que estamos teniendo, al desarrollo económico agroindustrial, ser resilientes frente a los desastres naturales. Esto que se nos viene es el nuevo concepto de seguridad hídrica en base a, a estos 6 ejes, lo que se enfrenta, lo que va a ser el nuevo escenario de lo que viene ya como cambio cultural, pero un cambio cultural en el cambio estructural del agua. Esto es en el marco técnico. En el marco legal, las nuevas normativas y reglamentaciones que ya tenemos en proceso, que están mejorando y que se van a aplicar, una la acaba de nombrar Macarena recién, con respecto al control de monitoreo de aguas subterráneas. Al momento de declararse la cuenca en área de restricción y generarse estas organizaciones de usuarios, empiezan a correr todas estas normativas, pero en forma práctica, tácita. Ya se está aplicando por regiones el control de monitoreo de aguas subterráneas. Viene, por supuesto, en las regiones que mostraba Macarena, en zonas rojas, en zonas amarillas, en las gráficas anteriores, donde ya es obligatorio para las zonas más de mayor riesgo, y de mayor riesgo en disponibilidad hídrica. Nosotros todavía no la tenemos en la región nuestra como obligatoria, pero vamos a ser parte de este control de monitoreo de agua subterránea. Una pregunta que normalmente me hacen, y prefiero aclararla también aquí, aprovechar de tocarla, como estamos hablando de agua subterránea, lo que uno constituye son litros por segundo de un pozo profundo, de una fuente. Esos litros por segundo es el caudal instantáneo máximo de extracción. En el control de monitoreo, lo que a usted se le va a medir es si de esa agua, qué porcentaje de esa agua es la que está extrayendo. Evidentemente, para el tema de consumo, si esa agua es para consumo humano o el consumo industrial, ese consumo tiene uso de agua 24 horas del día a los 365 días del año. Por tanto, ese control de monitoreo va a estar registrado como caudal instantáneo con un volumen total anual referido a metros cúbicos por año, pero para la totalidad del año en curso. No es lo que pasa con el agua de riego, porque el derecho de agua para uso de efecto de riego solamente se usa en la temporada estival. Entonces, si bien usted tiene 1 litro por segundo como caudal instantáneo solicitado, el plan de monitoreo va relacionado con los metros cúbicos año también que tiene esa solicitud. Por lo tanto, solamente va a estar relacionado con los meses de verano. Entonces, el control de monitoreo no solo registra el caudal instantáneo, sino que también el volumen total anual, es decir, los metros cúbicos año.
Esos son los registros que cuando el plan de monitoreo sea obligatorio, usted va a tener que estar informando a la DGA. Hay varias maneras, se puede hacer, hoy día no hay restricción si se hace en base a un sistema tecnificado, puede ser simplemente una planilla Excel que se informa a la DGA o puede ser un control automatizado. La verdad es que hay varios modos, no me quiero detener ahí, pero les quiero explicar de que lo importante es que ustedes tengan claro que no hay obligatoriedad de que el agua de riego se consuma los 365 días del año, porque es inviable, ¿se fija? Sino que solamente es para la temporada de los 6 meses, y por eso es que los derechos de agua se solicitan con un volumen total anual relacionado con ese caudal, y eso es muy importante, no levantar solicitudes con caudales, con volúmenes totales anuales para todo el año cuando no es real, cuando eso no se va a usar. Luego también tenemos normativas para el decreto de escasez hídrica, esos son para momentos de extra sequía. Hoy día en el Congreso hay un proyecto de ley que lo que pretende es que estos decretos que hoy día existen, son facultativos también para la misma DGA. Está la posibilidad de que en momentos de extrema sequía se declaren zonas de escasez hídrica y se den flexibilidades en el uso del agua a pesar de que la cuenca esté restringida, pero son por 6 meses y no son prorrogables. Lo que está en el Congreso hoy día es que se aumente a 1 año el plazo y que sí sean prorrogables. Y por último está la reforma al Código de Aguas. Ustedes ya todos saben que esta reforma al Código estuvo por 10 años paralizada en el Congreso y ya la semana pasada pasó por el Senado. No, tampoco nos vamos a detener en el detalle, en el área, en el punto a punto de la reforma, pero en términos generales yo les puedo indicar de que es un incentivo al uso y es justamente apalancado de la misma manera como venía hablando Macarena. O sea, todas estas cuencas que han estado con áreas de restricción, incluso nosotros que todavía no lo estamos, pero que para allá vamos, la idea es incentivar el uso del agua de todas las personas que tienen derechos de agua, pero que sean usadas sin multas, sin sanciones, sino que al revés, no van a pagar multas ni van a pagar sanciones en la medida que usted use el agua que tiene por derecho inscrito. Y aquí es donde vienen temas muy importantes y vienen los desafíos, que es lo que me gustaría enfocarme. La reforma al código puntualmente lo que está hablando es flexibilizar, evitar la especulación. Eso es lo más importante. Y yo les voy a mostrar ahora cómo es que se enfrentan estos nuevos desafíos y nuevas gestiones. Bueno, desafíos más importantes, lo primero es para el Estado, los gremios, los inversionistas, porque son desafíos extraprediales frente a este cambio estructural en el que nos encontramos. Por supuesto que no habiendo agua o no habiendo disponibilidad del recurso de forma ya concreta, sobre todo en las áreas de restricción, entonces, ¿cómo vamos a proyectar el desarrollo agroindustrial si no hay seguridad hídrica? Lo tenemos que hacer a nivel extrapredial, tanto el Estado, que es apolítico, se tienen que generar medidas de largo plazo. No tiene que ver con el gobierno de turno que tengamos, sino que tienen que ser medidas estatales de 10, 15, 20 años para que nos pueda dar una institucionalidad del agua. Eso es uno de los temas que hoy día está en cartera, desarrollar y crear una institucionalidad del agua, no como ministerio propiamente tal, sino que una institucionalidad que le permita al país proyectar el escenario hídrico, el desarrollo del agroindustrial en base a una sustentabilidad hídrica, pero en el largo plazo. Con esa institucionalidad podríamos desarrollar una serie de medidas en distintas áreas, como por ejemplo lo estamos viendo ahora, se lo expongo aquí en estos 6 puntos, como por ejemplo son la construcción de embalses, la reutilización de aguas tanto grises como aguas servidas, carreteras hídricas, que también son proyectos que están en cartera, desalinización de aguas, que no solamente hablamos de desalinización de agua de mar, sino que también agua salada. De hecho, proyectos de esto ya existen en Chile, infiltración de aguas de recarga de acuíferos. Como podemos ver, hay una batería de medidas extraprediales. Pero, ¿cómo lo hacemos nosotros ahora? ¿Cómo nos incorporamos en el área intrapredial? Agricultores, agroindustriales, usuarios, simplemente usuarios, tanto usuarios particulares como usuarios de organizaciones de usuarios. Sí hay formas de ser protagonistas de estas y las hay en forma concreta. La primera es regularizar sus derechos de agua.
para todos aquellos quienes tengan derechos de agua, la invitación es a que regularice esos derechos de agua. Hay muchos derechos que están constituidos y que no han sido inscritos. Si no están inscritos ni en el conservador de bienes raíces ni en el catastro público de agua, no tienen validez legal. Por lo tanto, la invitación es que usted regularice esos derechos. Pueden haber estado a nombre suyo, si hoy día no tienen caducidad. Esa es una de las cosas, de los temas que vienen en la reforma, que luego de pasados 5 años que no se inscriban, eso se van a perder. Por lo tanto, la invitación ahora es verifique si tiene derechos, porque si están, regularícelos, inscríbalos. Si son derechos que en algún minuto se inscribieron a nombre de algún familiar que está fallecido, también los puede hacer. Se hacen a través de una modificación en la posesión efectiva, hay un procedimiento administrativo y después jurídico a través del cual se hace. Se puede regularizar, pero la invitación es a que regularice esos derechos de agua. Incluso si usted tiene la posibilidad de demostrar que antes de la aplicación de la ley, antes del año 76, usted hacía uso de esas aguas sin menoscabo de derechos terceros y puede demostrarlo, también hay un proceso de regularización para esos derechos. Esa es una manera. Perfeccione también los derechos. Si es que tiene derechos de agua, no todos los derechos de agua están constituidos en base a litros por segundo, algunos están en base a acciones, otros a acciones y deberes, a acciones y derechos. Si es así, tiene que perfeccionarlos. La invitación es a perfeccionar esos derechos para que esos títulos queden correctamente inscritos a su nombre. Luego, trasladar derechos de agua. Si usted tiene un derecho de agua, una inscripción, supongamos que ya tiene el título, ya tiene la titularidad, y ese derecho de agua lo capta 500 metros corridos del punto que dice el resuelvo exactamente, es lo mismo que también comete una infracción. Por lo tanto, no está captando en el punto correcto. La invitación es a que traslade al punto de captación, más aún si son kilómetros, pero hasta 500 metros. La tolerancia que la DGA tiene en estos puntos con la precisión de los equipos con los que hoy día nos manejamos es muy chica. No debe ser más de 10 a 30 metros. Por lo tanto, traslade el punto de captación al punto exacto de donde tiene el centro de bombeo, realice las autorizaciones de bocatoma si es que tiene que hacerlas. Obras fijas no requieren autorización de la DGA, pero obras móviles sí. Cualquier gavión, cualquier estructura de hormigón que esté dentro del cauce natural requiere una autorización de la DGA. Si usted no lo ha regularizado o no ha trasladado el punto de captación, también está cometiendo una infracción, y todas esas son temas que usted va a tener que regularizar y por tanto va a tener que hacerse parte de mantenerlo en regla para que sus derechos queden protegidos, sus títulos queden protegidos. Luego, compre derechos de agua en el mismo acuífero, lo que mostraba Macarena, el acuífero de la cuenca del río Bueno Medio. Si usted está dentro de toda la cuenca o en cualquier punto de la cuenca, puede comprar derechos en cualquier parte. Una vez que la cuenca se declare en área de restricción, usted va a poder seguir haciendo pozos, pero constituir esos derechos nuevos no se va a poder si es que no hay, si es que la cuenca ya está restringida, pero sí va a poder comprar derechos de terceros y trasladarlos a ese punto de captación. Por tanto, esa también es una opción, una alternativa, verificar y ver dónde existen derechos de disponibilidad, porque a raíz de la reforma al código justamente lo que se va a evitar es la especulación. Por lo tanto, ya no se va a poder pagar solo multas por el no uso del agua. Eso se va a dar por un periodo fijo y después esos derechos se van a perder. Por tanto, se van a liberar y van a quedar disponibles de nuevo. Esa es otra medida, hacer uso del derecho de agua. Si usted tiene X cantidad de litros por segundo, verifique cuál es la proyección, haga un master plan dentro de su campo, qué es lo que quiere realmente hacer, cuáles son las medidas, lo que está proyectando como crecimiento dentro del campo, y ahí vea cuál es la demanda hídrica. Para la cantidad de litros por segundo que tiene como derecho inscrito, siempre va a pagar patente por el no uso, a lo menos mientras tengamos el código vigente hoy día. Vamos a pagar patente cada vez que no usemos la totalidad de esos derechos inscritos o los derechos que hayamos adquirido, si se fueron por compra-venta. La invitación es a usarlos, saber cuántos son los litros por segundo que tengo y por tanto cuánto es el potencial de riego que tengo. Todo lo que no use va a pagar patente con el código vigente, y luego cuando la reforma al código se haga efectiva, si después de 5 años que no los ha usado, esos derechos se van a perder. Por lo tanto, la invitación es a hacer uso de esos derechos de agua y generar ahorro. Generemos ahorro individual. Hay muchas formas de generar ahorro.
informémonos cómo se pueden generar esos ahorros individuales. Les pongo acá un ejemplo, telemetría. En Chile existen mecanismos muy automatizados, empresas incluso hay en Chile que también les pueden prestar servicios en la materia. No solamente en reducir los consumos individuales en las casas, también en la agroindustria. La telemetría me permite bajar el consumo hasta en la mitad, hasta en un 50% de los consumos de agua que tenemos en la temporada de riego. La invitación es que usted ahora sea protagonista de lo que se viene. Es grande el desafío, obviamente quisiéramos tener una seguridad de los litros por segundo que pudiéramos tener en forma permanente o poder hacer una perforación y poder disponer de esos litros por segundo siempre, pero como decía Macarena, esto no es algo nuevo en Chile, ha ocurrido en regiones al norte, es nuevo en nuestra región y la invitación es que a usted hoy día se haga parte de este desafío. Les damos las gracias a Coprinsem también por darnos el espacio de explicar el tema y quedamos abiertas a las consultas. No sé si abro el micrófono. Ramiro, no sé si me escuchas también, para que puedan también. Aquí estamos. Claudia y Macarena, queremos agradecerles y claramente que se notó la experiencia, ¿cierto? El conocimiento y el dominio de los temas. Y la verdad es que es un tema que quisimos abordar, que es muy poco común que se aborden este tipo de eventos y cosas, pero claro que es muy necesario, ¿cierto? Para la industria en general. Así es que eso primero y también por la capacidad de síntesis que tuvieron, le agradecemos cómo tenían los tiempos bien dominados, así que eso también se agradece. Les voy a extender las preguntas, yo creo que ustedes pueden decidir, porque no van dirigidas a alguna en particular, entonces ustedes decidan quién contesta. Bueno, la primera pregunta es de Jaime García. Buen día, Jaime. Dice, buenos días, me gustaría saber su opinión experta sobre qué sucederá con los derechos provisionales que se van a constituir en Río Bueno Medio en relación a las inminentes modificaciones del Código de Agua, paréntesis, concesiones temporales y los bonos de riego CNR. Ya. Maca, Sí, si quieres tú la primera parte y yo la de los bonos. Sí, eso te iba a decir, nos complementamos. La primera parte, bueno, como yo ya lo dije, los derechos provisionales en realidad no son derechos propiamente tales, entonces son simplemente una facultad que tiene la DGA de otorgar una posibilidad de un uso, digamos, condicionado a ciertas características y situaciones que se tienen que presentar, como por ejemplo que exista la disponibilidad y no hay afectación a terceros dentro de ese mismo acuífero, sin ni siquiera pensar en que se transforme en definitivo, solo para mantener este uso. Por eso yo contaba el ejemplo de la Ligua y Petorca, donde cuando el acuífero ya no daba para más y la afectación ya estaba haciendo directamente a los derechos de personas que tenían otorgados como definitivos, dejaron sin efecto todos los provisionales que se otorgaron en ese momento. Por lo tanto, contestando a la pregunta, en la entrada en vigencia, posible entrada en vigencia de este nuevo código, probablemente los derechos provisionales sean tratados de la misma manera, como algo, digamos, un uso solamente como facultativo para la DGA, para su otorgamiento, y va a depender justamente de las condiciones que va a tener el acuífero. Ahora, claramente, con el nuevo código como viene, van a haber más restricciones porque va a tener mucho más importancia justamente lo que se está haciendo ahora en el Río Bueno, el tema del uso doméstico o la protección al derecho humano al agua y en el fondo los provisionales yo veo que van a ser cada vez menos probable su otorgamiento si es que vemos este escenario. Ahora, con el tema de los bonos, ahí yo solo podría agregar, como lo que está pasando en la actualidad, es que se han dado cuenta que justamente hay un desajuste en cuanto a la posibilidad que se dio en esta zona de poder postular con derechos en trámite, sin estar constituidos. Entonces, ahí yo tengo entendido que hay conversaciones entre la CNR y la DGA para ir a ver, ajustar cómo se puede, en el fondo, ver este tema de los derechos provisionales en la zona sur con el tema de los bonos, pero ahí la Claudia sabe mucho más en qué está eso. Ya, y yo lo complemento. Efectivamente, al día de hoy existe una gran cantidad de proyectos que ya están bonificados
y no han podido pagar esos bonos, o no se han podido hacer efectivo el pago, pese a que las obras están construidas, pero el bono no se ha podido hacer efectivo porque está a la espera de la constitución de esos derechos de agua, y no solamente eso, sino que de la inscripción, porque eso es lo que pide el reglamento, que estén inscritos en el conservador de bienes raíces. Es una situación de la cual está informada la Comisión de Riego, la misma Dirección de Agua y el mismo Ministerio. Es un tema que hemos revisado en varias reuniones de lobby con distintas instancias, incluso hasta la misma ministra. En resumen, y la gestión que se está haciendo hoy día es que al día de hoy los bonos que ya están emitidos se puedan ser pagados con el derecho provisional. Eso es algo que no les puedo asegurar que vaya a ser así. Es la idea, la Comisión de Riego de hecho es dentro de los planteamientos que está manejando, incluso hay gestiones de la GRID también que se están haciendo en esta materia. No ha salido ningún oficio que yo les pueda decir hoy, efectivamente eso es así, es una realidad, pero sí es una posibilidad que yo creo que es bastante alta. Por lo Bien, menos hasta el día de hoy es posible postular con derechos de agua en trámite hasta el concurso 9-2021, que fue el último concurso de este año regional. El concurso los que vienen hay que ir viendo base a base. Las bases de los concursos cambian de concurso a concurso, se publican 2 meses antes de la apertura del concurso y ahí es donde hay que evaluar y revisar si las bases especiales de cada concurso así lo permiten. Mientras sigan permitiendo las bases postular en esas condiciones, se van a poder seguir emitiendo esos bonos, pero no sabemos si eso va a ser permanente, eso hay que irlo revisando. entiendo. Eh, Tenemos la siguiente pregunta de José Delgado. Buen día, José. ¿Qué influencia ha tenido en el agotamiento del acuífero Río Bueno los responsables de gestionar solicitudes de derecho de aprovisionamiento de aguas por haber pedido históricamente tales derechos bajo el concepto de uso, comillas, permanente y continuo, en circunstancias que técnicamente es imposible utilizar el recurso de manera permanente y continua, al menos en riego de praderas en el sur, generando un agotamiento, comillas, nuevamente teórico? ¿Se entendió la pregunta? Sí, está perfecta. Maquita, ¿quieres tú? Yo solamente aclaro Yo, para que tú, Maca, puedas explicar en lo legal. La pregunta que hace José es muy buena, porque a veces nos confundimos cuando hablamos del agotamiento que está en la cuenca, justamente se debe al tema que él plantea, es decir, a estos metros cúbicos por año que al proyectar el caudal instantáneo, estos litros por segundo, a la totalidad del año, a las 24 horas del día, 365 días del año, ahí lo que él manifiesta es así. Cuando hubo una irresponsabilidad, más bien por desconocimiento, por desinformación, de pedir el caudal instantáneo en aguas de riego para todo el año. Eso es lo que no debió haber ocurrido. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la gente que ya tiene la propiedad del agua en esos términos? Ahí Macarena seguramente les va a comentar qué pasa en el tema jurídico, porque esas son ya inscripciones que existen. Pero desde ahora en adelante, la idea es, obviamente, las solicitudes que están en curso, que están en trámite, puedan pedir derechos, obviamente, solo para lo que corresponda, porque la gente, la idea, y eso es un poco lo que yo les planteaba, hacernos responsables del problema en el que estamos con el cambio estructural y no solamente mirar desde la vera del frente. Entonces, Macarena, igual ahí me gustaría que tú entraras en la explicación legal, pero era solo para explicar la pregunta, en realidad, de la diferencia para que se pudiera entender. claro, o sea, por lo que yo entiendo, él justamente lo que tú le contestaste es lo que él estaba en el fondo preguntando respecto a la responsabilidad de haber pedido esto como sobre consumo de lo que en realidad se da en la práctica. Claro, efectivamente, o sea, en la realidad de lo que pasó en la zona, específicamente con el tema del riego, también tiene que ver con ahí un desajuste en las bases de los concursos donde se les exigía una cantidad de meses al año, al igual que en todo el país, cuando acá en realidad no se riega todo el año, pero la forma de pedirlo tenía que ser completa. Esa era como una parte. Ahora, efectivamente, ¿qué pasa? Los derechos de aprovechamiento que están otorgados, en la cantidad que está otorgado, uno siempre tiene dos alternativas. Si es que no usa la cantidad completa de agua que
después de haber en el fondo visto durante el año que riega menos en el fondo, o sea, necesita menos agua para regar en tales meses, uno puede vender esa cantidad o puede renunciar también. Siempre está la posibilidad de renunciar al derecho, lo que significa que vuelve la disponibilidad al acuífero y también la venta del derecho. Ahora, lo que se genera en esta zona, que es lo que estamos hablando, es que hay un desajuste entre el volumen anual, que a veces es muy superior, a los litros por segundo, que es el caudal instantáneo, que es lo que realmente se usa. Ahí, bueno, hay discusiones, estamos en conversaciones, viendo distintas modalidades de a lo mejor generar una venta posible de solo metros cúbicos en volumen anual. Pero son cosas que se están viendo a raíz de esta situación que se generó en esta zona, donde estaban estos caudales tan altos relacionados con estos volúmenes anuales que no se condecían. Así que bueno, eso espero haber contestado la pregunta. Entiendo la inquietud porque realmente es así, o sea, es lo que ha generado también la situación en la que estamos. Perfecto. La siguiente y última pregunta, ¿cierto? Recordando que las que queden amablemente, Claudia y Macarena, ¿cierto? Nos van a enviar su respuesta. Es de don Pablo Momber, si es don Pablo que conocemos de Río Negro, buen día y un saludo, ¿cierto? Que hizo varias preguntas, vamos a leer una de ellas nomás. Si uso solo una parte de lo que me da el pozo, ¿podré solicitar el saldo ya que se usa solo 4 meses al año? Claro. Acuérdese que los derechos de agua, como está don Pablo, si es el pozo que tramitamos, efectivamente ese pozo tiene más derechos de agua, más disponibles, y solamente se constituyó una parte porque era el uso. Ahora, voy a responder esa pregunta que es muy interesante para varios, me ha pasado con varios que han hecho la misma consulta. Un pozo da el caudal instantáneo de ese pozo que se estabiliza en un tiempo determinado y nos da un caudal constante, es lo que arroja el informe de la prueba de bombeo. Ese caudal en gasto constante es el potencial máximo de la napa de acuerdo a las condiciones según la estructura de construcción de ese pozo. En el momento que usted construyó ese pozo, tuvo la posibilidad de decidir si inscribía la totalidad del derecho o una fracción de ella, dependiendo de cuánto era lo que iba a usar. En el caso suyo, don Pablo, y de hecho hay mucha gente que le pasó, responsablemente constituyó solo la fracción que estaba, que tenía potencial de uso o que estaba dispuesto a usar en un periodo determinado. En ese minuto tampoco estaba no se veía ni se visualizaba la posibilidad de que la cuenca iba a llegar a una condición de restricción como la que estamos hoy día. Entonces, efectivamente, se limitó el uso o se levantó una solicitud solamente por la fracción de uso. Y eso permite que no se pagara, la idea fue no pagar patentes por el no uso del agua, por la fracción adicional. Si hoy día usted, en las cuencas que no tienen áreas de restricción, para la misma prueba de bombeo, efectivamente usted va a poder ir aumentando las solicitudes de derechos de agua en ese acuífero mientras no tenga restricción la cuenca y va a poder ir aumentando si es que efectivamente quiere usar esa agua. El tema es, si es que esa agua no la voy a usar, no tiene sentido constituir la totalidad de los litros por segundo, porque efectivamente no solamente va a pagar multas, que justamente ese es el punto de la reforma al Código de Aguas hoy día, es evitar la especulación y evitar las multas. Al revés, lo que se quiere es premiar a la gente que tiene derechos de agua a sus títulos correctamente inscritos y los tenga en uso. Esos títulos se van a mantener. Incluso una de las reformas y la gente de las preocupaciones que también tenía es si esos derechos van a caducar. Hoy día se está hablando de la reforma tiene, por ejemplo, que va a tener vigencia de plazo 30 años los derechos consultivos y 20 los no consultivos, pero va a tener renovaciones automáticas en la medida en que yo esté usando el agua en la forma y en la cantidad para la que fue inscrito o constituido y después inscrito. Por lo tanto, la tranquilidad para todos los usuarios que están escuchando, para todos los agroindustriales, para todas las personas que tienen derechos de agua, es que en la medida en que usted tenga esa agua aflorada, usada en pleno uso, no va a tener el riesgo. Pero evidentemente, si no va a usar el agua, no tiene sentido constituir ese diferencial. Pero obviamente, si la napa da los litros por segundo, los va a poder ir constituyendo en la medida en que la cuenca no esté restringida. No sé si se explicó bien.
Sí, absolutamente. Bueno, voy a leer acá un comentario de parte de José Morán. Dice, muchas gracias a Macarena y a Claudia por sus excelentes presentaciones y completas respuestas. José Miguel, cierto, de Agrid, por supuesto, a Coprinsem, muy buena iniciativa contemplar estos temas. La verdad es que nos unimos a las palabras de José por el profesionalismo que tienen ustedes, eso es evidente, la trayectoria, ¿cierto? Y un tema que a futuro de seguro que va a ser cada vez más relevante. Así es que si hay nuevas instancias a futuro, felices nosotros de compartir con ustedes, porque siempre decimos, a los agricultores tenemos que tratar de darle más certezas en lo que se viene, porque incertidumbres hay muchas, no solo en el tema del agua hoy en día, ¿cierto? Mm. Así es que un aplauso virtual para ustedes, ¿cierto? De estas 330 personas conectadas en este minuto. Y claramente, Claudia y Macarena, nuestros agradecimientos por parte de Coprinsem para ustedes también. Gracias a ustedes y mucho éxito en el seminario para todos. Gracias. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sí. Macarena, también. Muy bien, pues. Despedimos entonces a nuestras panelistas inaugurales de este seminario, ¿cierto? Y agradecemos y felicitamos a ambas por la presentación y a continuación vamos a proyectar el espacio publicitario de nuestros auspiciadores para regresar en 5 minutos más. La rentabilidad de un huerto depende de la efectividad en el uso del agua. Netafim es líder mundial en riego tecnificado. Entrega soluciones integrales para un riego efectivo e inteligente. Contáctanos en www.netafim.cl o a través de nuestra red de distribuidores. Excel Grow, el bioestimulante natural de Adama, que promueve el metabolismo, maximiza el rendimiento y logra una mayor resistencia al estrés para obtener solo calidad en las cosechas. Esto gracias a un proceso de aprendizaje único desarrollado biotecnológicamente por Adama, que extrae el compuesto activo del alga a través de fermentación, entregando una materia prima única basada en el origen de la genética de la planta. Es tiempo de escuchar las necesidades de los agricultores, de aprender con experiencia y de dar soluciones innovadoras. Y es por eso que estoy aquí, en el extremo del mundo, para así escuchar, aprender y solucionar desde el origen. Adama. Si quieres tener una cuenta que no exija una renta, la puedes obtener en 4 simples pasos online ya. Disfrutarás los beneficios de tus tarjetas del Chile. Del Chile, fan, 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 hace fan del Banco de Chile. No existen cobros de mantención en tu cuenta, ni tampoco te cobrará por hacer transferencias. Disfrutarás los beneficios de tus tarjetas del Chile. Del Chile, fan, 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 ese fan del Una cuenta para ti y todo Chile. Hazte fan en cuentafan.cl, porque si eres fan, eres de Chile. Banco de Chile, el banco de todos. Iviterra es una empresa chilena establecida desde el año 2001, que formula, fabrica y distribuye una amplia línea de correctores nutricionales, bioestimulantes y productos orgánicos. Todos nuestros fertilizantes se caracterizan por potenciar el rendimiento y calidad de los cultivos de forma sustentable a la agricultura moderna. Nuestra planta productiva está implementada con la más alta tecnología en el área productiva, logística, laboratorio de control de calidad y oficinas comerciales, lo cual nos permite responder de manera eficaz y oportuna a los requerimientos de nuestros clientes.
Nos encontramos presentes a lo largo de todo Chile, con representantes técnicos comerciales desde Arica hasta la región de los lagos. Contáctenos y visite nuestra página web www.ibiterra.com. Ibiterra, agronutrición de avanzada. Hola, soy Miguel Elena, investigador en fruticultura de INEA Carillanca, director programa Araucanía Frutícola. Junto a INEA, la Casa de los Agricultores, los invito a participar del programa que busca potenciar la diversificación agrícola hacia una fruticultura moderna y competitiva. El cambio climático, la disponibilidad de tierra fértil y agua abren posibilidades para nuevos proyectos en especies frutales. Te esperamos en el programa. Juntos podemos producir el gran cambio que necesitamos como región, aportando al desarrollo socioeconómico y al PIB regional. En Araucanía Frutícola tenemos un sueño, una región que se proyecta al mundo gracias al impulso revitalizador de sus agricultores, de la mano de una fruticultura diversa, resiliente, que se adapta a las oportunidades que abre el cambio climático, trayendo bienestar y desarrollo a la región. Somos Araucanía Frutícola, para ti, para la tierra, para nuestra región. La rentabilidad de un huerto depende de la efectividad en el uso del agua. Netafim es líder mundial en riego tecnificado. Entrega soluciones integrales para un riego efectivo e inteligente. Contáctanos en www.netafim.cl o a través de nuestra red de distribuidores.